Gloria a Dios. Qué lindo verlos. Gracias, Jesús. Él está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en este día. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Gracias, Jesús. Vamos al libro de Jonás. Gloria a Dios. El libro de Jonás no es para la escuelita nomás, ¿eh? Gloria a Dios. También para nosotros. Mire. Gloria a Dios. En el libro de Jonás hay algo bien importante. Gloria a Dios. Mire. Ay, Señor amado. Qué lindo es el Señor, hermano. Mire. Gloria a Dios. Fíjense. En el libro de Jonás vamos a tratar con la ayuda del Señor de analizar algo que de seguro nos va a bendecir. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Amén. Entonces no leemos nada. No, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Mire. Esta historia cuenta que Jonás huye de la presencia del Señor, ¿verdad? Huye del propósito que Dios tenía con él. Gloria a Dios. Y también cuenta que él estaba enojado, ¿no? Dice que se enojó. Se enojó porque el Señor lo mandó a hacer lo que no quería hacer. En definitiva, por eso se enojó, ¿verdad? Él se enojó porque... Mire que ese capítulo 4, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y le dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Gloria a Dios. ¿Por qué estaba enojado? Porque el Señor fue misericordioso con aquellos que vivían en Nínive, ¿no? Tremendo esto, por favor. Lo interesante, gloria a Dios, vayamos al versículo 5 del capítulo 4. Mire. Ay, gloria a Dios. Mire. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra. ¿Qué hizo? Se sentó. Se sentó a la sombra. Gloria a Dios. Bueno, ¿y qué tiene de espectacular eso? Ahora vamos a entender. Mire. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cómo habrá crecido para que haga sombra? Sobrenaturalmente, ¿no? Una rapidez tremenda. Ahora fíjense, dice que Jonás en ese momento se alegró grandemente por esta calabacera. ¿Por qué? Porque le daba sombra. Gloria a Dios. Mire. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Gloria a Dios. Y entonces, ¿para qué hizo crecer esta sombra para Jonás, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que esto es tremendo. Esto es tremendo porque el Señor se hizo presente en el estado en que se encontraba Jonás y le dio una salida, una solución al problema que tenía. ¿Cuál era el problema que tenía Jonás? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leímos? Sí, bueno, sí, pero había otro problema. Porque era misericordioso. Gloria a Dios. Sí, puede ser, pero no, pero tibio. ¿Cuál era el problema que tenía Jonás? Fíjense. Vámonos de vuelta porque no entendió nadie. Venga. Gloria a Dios. Vamos de vuelta al capítulo 4, versículo 5. Vamos otra vez. Sacudite un poquito, decirle, Gloria, que estaba tuyo, despertate. Mira, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Salió de la ciudad. Amén. En la ciudad no había ni un refugio, ni un toldito, ni una marquesina, no había nada. Amén. Entonces salió y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Mira qué interesante esto, gloria a Dios.
Ahora, fíjense, vamos a analizar un poquito esto. Mire, esto es tremendo, porque dice que él se hizo una enramada que vendría a ser. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando estudiamos la fiesta de los tabernáculos, cómo el pueblo en la antigüedad se hacía? Es una especie de chocita, de carpita allí, ¿no? Gloria a Dios. Pero obviamente que ustedes conocen aquella tierra es una tierra árida, una tierra seca, no sobran los elementos para hacer una gran enramada. Entonces, evidentemente, no le alcanzaba esta sombra, porque dice que estaba en la sombra, dice que se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, para ver qué acontecería en la ciudad. Pero imagínense que, yo no imagino que haya hecho una enramada demasiado grande porque no había medios para hacerlo. Entonces, la enramada que había hecho era limitada. ¿Amén? Evidentemente le quedó la cabeza afuera, ¿no? Porque acá dice, preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. O sea, no para que le dé sombra, o sea, para la cabeza la sombra. Entonces se ve que le quedó la cabeza afuera. Gloria a Dios. Ahora, más allá de esto, lo interesante es que aquí no dice por casualidad que la sombra era para la cabeza. Ay, gloria a Dios. Mire, dice la Biblia, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Amén. Le volvió a quedar la cabeza descubierta. ¿Sí? ¿Y cuál era el problema que tenía? Tenía calor. Vámonos de vuelta. La hermana contestó correctamente. El problema de Jonás era el sol. El problema era el sol. Por eso el Señor le mandaba una sombra. ¿Amén? Con la enramada más o menos, pero él necesitaba algo más poderoso para poder tener sombra sobre su cabeza. ¿Verdad? Y el Señor justamente lo que hizo fue enviarle, ¿no?, un remedio para esto, para que tenga sombra sobre su cabeza. Pero luego le secó esta planta para que vuelva el sol a atacarlo sobre su cabeza. Gloria a Dios. Entonces dijo Dios a Jonás, mire qué interesante, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, me enojo mucho hasta la muerte. Gloria a Dios. Imagino enojado a Jonás ahí, ¿no? Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, en el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? 120.000 personas. Fíjense que Jonás entró en Nínive, terminó predicando y estos se convirtieron. Entonces, mire si fue un trabajo exitoso, Jonás. Amén. Fue un ministerio exitoso el de Jonás. Pero él estaba mal. ¿Y por qué estaba mal? Por el sol. No me mires así. O sea, vámonos de vuelta. Gloria. Acompáñenme al libro de Eclesiastés, por favor. Mire. Ay, Señor amado. Libro de Eclesiastés. Hay algo aquí lindo, ¿eh? Mire. Si no, leemos de vuelta, ¿eh? El libro de Eclesiastés, en el capítulo 1. Mire, gloria a Dios. Versículo 11. Mire qué interesante. Dice la Biblia. Capítulo 2 del libro de Eclesiastés, versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios. Ay. Mire, ¿quién escribió Eclesiastés? Salomón. ¿Quién? Salomón. Mire, Salomón escribió 3 libros. Escribió Eclesiastés, escribió Cantares y escribió Proverbios. Fíjense qué tremendo esto. En cada uno de ellos podemos ver
una distinta estatura espiritual. ¿Por qué decimos que vemos distinta estatura espiritual? Fíjense que es interesante que nosotros comprendamos algo. El Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Así dice, el Señor es nuestro pastor, nada me faltará. El trabajo del pastor es guiar a la oveja, ¿verdad? Es acompañar, mientras va acompañando, va guiando, ¿verdad? Entonces, si el Señor es nuestro pastor y la palabra es la palabra de Dios y está disponible para nosotros, Él nos pastoreará siempre a través de su palabra. El Señor trabajará con nosotros de tal manera que nosotros podamos ir creciendo en Él. No solamente en estatura, sino también en sabiduría, pero que viene de Dios, no sabiduría natural. Entonces, la palabra del Señor nos va acompañando, Jesús es la palabra, Jesús es el gran pastor, nos va acompañando y nos va edificando. Y a medida que nos va edificando, vamos creciendo. Entonces vemos aquí que Salomón, el sabio Salomón, escribió 3 libros, Eclesiastés, me voy a repetir, Cantares y Proverbios. Ahora, fíjense, ¿por qué decimos que son distintas estaturas? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el modelo que le fue mostrado a Moisés en el cielo al construir el tabernáculo aquí en la tierra, él llevó adelante la construcción, primeramente el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Eran 3 lugares dentro de ese tabernáculo que a la vez, nosotros lo hemos visto ya en otras oportunidades, simbolizan 3 estaturas del creyente. El creyente que recién llega entra por el atrio, ¿verdad? A medida que va avanzando, se acerca y entra en el lugar santo y está invitado a alcanzar el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque desde el día en que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, dice que el velo del templo se rasgó. Entonces no es que solamente para el sumo sacerdote el beneficio de entrar en el lugar santísimo, no, sino que tenemos libre acceso todos nosotros. Pero para poder llegar, tenemos que crecer. Para poder llegar tenemos que desarrollarnos espiritualmente, ¿verdad? Entonces fíjense que si nosotros leemos el libro de Eclesiastés y vemos, por ejemplo, aquí lo que dice Salomón, ¿no? Mira, aquí Salomón está diciendo, ay, yo miré todo lo que se hace debajo del sol, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo lo que habían hecho mis manos. Y miré el trabajo. Gloria a Dios. Fíjense que esto es algo tremendo porque es como que él veía que estaba vacío. Amén. Todo era vanidad, todo aflicción de espíritu, todo sin provecho debajo del sol. No perdamos de vista a Jonás debajo del sol. Amén. El Señor estaba tratando con Jonás, como también trata con nosotros. Fíjense que el Señor le preparó una sombra y le dijo, no le dijo, pero se lo graficó, ¿no? Con hechos, el hecho que justamente, mira cómo se siente debajo de la sombra. Mira lo que es habitar bajo mi sombra. Es otra cosa, ¿verdad? Bueno, ahora gusano, ven aquí. Saca de la sombra, para que él pueda comprender y valorar lo que el Señor tiene para él. También nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando nosotros llegamos a Cristo y vamos avanzando, vamos a pasar un periodo en el atrio. Vamos a pasar un periodo en el atrio, hermano mío. En el atrio no había sombra, porque la luz del sol dice que iluminaba el atrio. No así en el lugar santo, recuerda que lo hemos visto. En el lugar santo ya no había la luz del día, sino que había la luz del candelabro. Entonces, eso le pasó a Jonás. El Señor estaba tratando con Jonás. Cumplió un plan divino que era traer salvación a Nínive. Pero no iba a dejar a Jonás sin tratarlo. No iba a dejar a Jonás sin edificarlo. No iba a dejar a Jonás sin trabajar con él para poder lograr el propósito que realmente él tenía. Entonces, porque en la Biblia quedó registrado el hecho de lo que ocurrió con Jonás, pero no fue lo único que hizo. ¿Amén? Entonces, nos quedó registrado lo que pasó con Jonás en Nínive como un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos interpretar esto con la ayuda del Espíritu Santo y podamos alcanzar comprensión. Fíjense que bajo el sol, hermano mío, bajo el sol uno se puede sentir vacío, se puede sentir, ¿no?, desfallecer, gloria a Dios, se puede sentir insatisfecho, no sé, amén.
Esto es muy tremendo. Entonces hay una etapa en nuestro caminar que nos podemos sentir así. Ay, ay, ay. ¿Para qué voy a la iglesia hoy? Mira el frío que hace. No, pero qué sé yo, ¿de qué me va a hablar el pastor? Me va a hablar del sol, de la calabacera y me va a hablar de las moscas, me habló un día. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las moscas? Gloria a Dios. Entonces fíjense que de repente se empieza a perder las ganas, se empieza a perder el ánimo, el entusiasmo. Amén. Pero otra vez vamos a ir, y otra vez la tengo que aguantar a Irma. ¿No? Y otra vez, y allá está el hermano Axel que me mira mal, y Cristina, y toda una monotonía que va, ¿no? Que va. Y el enemigo la va alimentando esa monotonía. Amén. Va trabajando sobre eso. Va trabajando. ¿Por qué? Porque estamos bajo el sol. Ay, ay, ay. Amén. Entonces hay que comprender esto. Hay que comprender esto porque si no uno empieza a buscar otras respuestas. ¿Amén? Y sí, la verdad que ya no hay tanta unción como antes. Cuando llegué la primera vez, wow. Pero ahora es como que... Para mí que este pastor está en pecado. Para mí que no, esto no funciona más. No, Gloria. El café de Danielita ya no tiene el sabor de antes. Antes lo tomaba, ya no es como antes esto. Qué sé yo, en Egipto era mejor. Y sí, allá teníamos los pepinos, y empezás a recordar, ¿no? Lo empezás a recordar, Gloria. Pero hermano, tenemos que entender algo, por favor. Mire, yo no hace mucho, hace muy poquito, tuve la oportunidad de poder escuchar a mi pastor de aquellos años, gloria a Dios. Y lo volví a escuchar y obviamente que de repente yo lo amo, lo respeto y para mí fue una bendición muy grande. Amén, realmente una bendición muy grande. Yo lo escuchaba, ¿no? Gloria a Dios. Y podía una vez más comprender por qué el Señor me dijo, en este tiempo te quiero con otra identidad y con otro mensaje. Amén. Entonces, no pude terminar de escucharlo. Amén. No pude terminar de escucharlo, no porque no lo ame, no porque no lo respete, ¿verdad? Sino porque antes estábamos en el atrio. Entonces lo escuchábamos. Pero vos te mandás la parte, pastor, que estás en el lugar santísimo y cosas. No. Mire, eso es una excusa para no avanzar en el Señor. Una excusa para quedarse en el atrio y decir, bueno, que pase el tiempo total cuando venga Cristo que me lleve y si no me lleva, ¿qué va a hacer? No es así la cosa. No. Eso es ser conformista. Eso es lo que verdaderamente es ser conformista. Entonces, fíjense que hoy nos hablan de no ser conformista. Amén, para que se llenen nuestros bolsillos nada más. Y los bolsillos de ellos. Un momentito con esto. No hay que ser conformista con nuestro caminar en el Señor, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo. Fíjense que a medida que yo avanzo en Cristo, si avanzo, es porque me voy entregando a Él. No porque voy adquiriendo sabiduría, o porque ya aprendí el ABC, o porque ya hice el instituto bíblico, ya tengo el diploma en casa, ya me recibí. No. Si yo me entrego realmente con todo mi corazón a Cristo, si Él ya deja de ser mi maestro y es mi Señor, entonces yo voy a avanzar en Cristo. Voy a avanzar en el Evangelio. Si no, me voy a quedar en el atrio. Ay. ¿Y en el atrio qué pasa? Te agarra el sol. Ay. Nosotros tenemos problemas, hermano, si no agarra el sol. Mira, gloria. Fíjate. Ay, Dios, ¿por qué lo decís, pastor? Dice Miguel. No sé, no, se me ocurre a mí, no sé, qué sé yo. Mira, gloria. Vamos juntitos, mira, acompáñenme, hermano. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mire, porque yo me tengo que dar cuenta cuando estoy bajo el sol. ¿Amén? ¿Y cómo no te vas a dar cuenta cuando estás bajo el sol? Gloria a Dios. Mire, cuando nosotros estamos bajo el sol, cuando estamos bajo el sol, hermano, gloria a Dios. Fíjense que, mira lo que dice acá. ¿Sabe qué pasa bajo el sol? Uno cambia la manera de pensar. La palabra va haciendo que el espíritu de nuestra mente se renueve. Entonces ya dejamos de pensar como antes. ¿Amén? Pero si nosotros seguimos en el atrio, el sol nos sigue agarrando y la manera de pensar retrocede. Amén. Mire. No nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Gloria a Dios.
O sea que aquí la Biblia nos está diciendo que no tenemos que dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. O sea que hay que resistir, ¿verdad? Hay que resistir. Pero el sol sigue pegando. Si nosotros no hacemos algo para salir del atrio, nos van a cambiar la manera de pensar. Ay, 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 gloria a Dios. Te cambia la manera de pensar, hermano, empezamos a, ¿no? La forma de ver la vida. Fíjense cómo el Señor a través de su palabra nos va hablando, nos va mostrando otro enfoque de nuestro caminar. Por ejemplo, desde el momento en que nosotros comenzamos a revisar las Escrituras y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que el Señor nos conoció antes que nos formásemos en el vientre de nuestra mamá. Ya la forma de ver la vida es distinta. ¿Amén? Porque antes decíamos, bueno, qué sé yo nací en cuna de oro y aquí estoy, o nací o soy el más pequeño de toda la sociedad y mi vida es así. Y nos conformamos o tratábamos de salir y veíamos, y ahí había estrategias humanas para avanzar, ¿no? Que a veces nos hacían retroceder más que avanzar. Pero el hecho es que nuestra mirada era una. Cuando llegamos a Cristo y el Señor empieza a ministrarnos, empieza a trabajar con nosotros, empezamos a ver la vida de otra manera. Empezamos a ver la vida de otra manera. Ya, fíjense que esto es tremendo. Hoy cuando en nuestra sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Todos más o menos nos identifican por nuestra actividad, ¿verdad? Allá viene el panadero, allá viene el carpintero, allá viene el mecánico, allá viene el pastor. O sea, con nuestra actividad nos identifican, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que nosotros podemos, en el atrio, en esta primera etapa, identificarnos de esa manera, pero nos enteramos que el Señor nos conoció antes que naciésemos. Nos enteramos que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y el Señor nos empieza a dar nuestra verdadera identidad. Empezamos a descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo. Entonces ya la manera de pensar cambia. Porque no es que vos naciste para sufrir, vas a vivir sufriendo como te creíste hasta antes de ayer. Amén. No es que, y bueno, yo, argentino. Amén. No, hermano. Sino que es muy importante esto, por favor, tenemos que entender esto. Muchas veces sufrimos el menosprecio porque nosotros mismos no nos valoramos, porque no nos damos justamente la verdadera identidad que realmente tenemos. Y el Señor nos fue dando esa identidad. Hoy todos nosotros comprendemos que nos ha escogido para ser una nación santa, un real sacerdocio. Entonces ya la cosa cambia, ya no es que, bueno, a mí me va a ir en la vida como me salga. La vida no va a ser un experimento en Cristo. Para nosotros la vida no es un experimento, sino que hay todo un camino preparado para nosotros. Y si nosotros nos ligamos y nos entregamos con todo nuestro corazón a Cristo y Él empieza a ser el Señor de nuestra vida, ese camino se va a hacer realidad en nosotros. Si no, vamos a vivir como cualquier hijo de vecino. Amén. Pero el hecho de que la manera de pensar empezó a cambiar. La manera de pensar empezó a cambiar, gloria a Dios. Entonces, fíjense que de un tiempo a esta parte, gloria a Dios, de repente nos enteramos que hay muchas cosas que antes no sabíamos. Amén. Nos enteramos de que el verdadero éxito de un hijo de Dios es irse con el Señor. No llenar sus bolsillos acá, llenarse de prosperidad, ¿no? Llenarse de bienes materiales y de logros materiales y logros terrenales, sino que el éxito completo de un cristiano es haber estado preparado para las bodas del Cordero. Ese es ¿no? Lo sumo de un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra manera de pensar empezó a cambiar. Esto es tremendo, por favor. Mire, entonces, cuando esta manera empieza a cambiar, pero para el otro lado, y ya no nos cimentamos sobre ese pensamiento, sino que decimos, sí, bueno, ¿qué va a ser? Gloria a Dios. Otra vez como en los 90. Y bueno, habrá que seguir sufriendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y empiezan a quedar atrás, no los sueños,
sino las realidades, porque la palabra de Dios no es un sueño. La palabra de Dios es un absoluto. Amén. No es una circunstancia, un sueño, algo circunstancial. No, es algo poderoso. Entonces nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Cuando vos te empezás a dar cuenta, porque te vas a dar cuenta, que es como que algunos dicen, bueno, la fe va menguando, o tal vez dicen el primer amor va decayendo. La manera de pensar empieza a cambiar. Y nos vamos llenando de otros pensamientos. Porque todo vacío se llena, ¿eh? No es que hay un vacío y queda vacío. Si nosotros no nos llenamos con Cristo y la verdad, nos vamos a llenar con el enemigo y con su mentira. Entonces, ese vacío se empieza, ¿no? Y ya te sentís vacío. Le pasaba a Salomón. ¿Pero a dónde le pasaba a Salomón? En Eclesiastés. Vamos a leer Salomón en los Proverbios. Vamos a leer Salomón en Cantar de los Cantares. Y se da cuenta que no es así la cosa, sino que algo cambió. Y bueno, estaba enamorado, por eso escribió Cantares. Y de eso se trata. De eso se trata. En el atrio, a veces decimos, uy, yo perdí el primer amor del atrio. Nunca tuvimos un primer amor en el atrio. ¿Pero qué estás diciendo, pastor? El verdadero amor se experimenta cuando avanzamos en el Señor. Cuando empezamos a tener entendimiento de Cantar de los Cantares. Ay, ay, ay. Por eso que al empezar a tener entendimiento de Cantar de los Cantares, ya no estamos más en el atrio, no estamos bajo el sol. Y fíjense ¿qué decía Jonás? ¿Qué dimos? ¿4.8 de Jonás? Vamos de vuelta. Jonás 4.8 creo que sí, si no recuerdo mal. Mira, gloria a Dios. Dice, ay. Preparó Dios un recio viento y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Amén. Entonces, en el atrio te van a herir la cabeza. ¿Quién? El sol. Este sol, yo dije que, pero, amén, gloria a Dios. Y sí, el calentamiento global. No, ¿qué calentamiento global? Pero vamos a usar protección, el número 50. No, estamos hablando del sol natural. No estamos hablando del sol natural. Estamos hablando del ataque que nuestra mente recibe para que los pensamientos que vamos adquiriendo, aún en el atrio, se empiecen a desvanecer. ¿Saben cuántos creyentes que no pudieron avanzar hacia el lugar santo por alguna razón llegan a pensar y al final todo palabra solamente? Y nada cambia, todo pasa igual. Sin embargo, esto no es así. Qué tremendo. Mire, gloria a Dios. Se comunicó conmigo un muchacho que es hijo de un pastor y en el norte del país, ¿no? Y está en un estado deplorable, gloria a Dios. Descalzo está. Así que ya te imaginas, gloria a Dios. Y fíjense que yo empezaba a revisar un poco los argumentos de esta persona, ¿no? Y a ese sí que lo agarró el sol. ¿Amén? Lo agarró el sol y lo hizo retroceder. Y esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Porque el sol te hiere la cabeza. Por eso tenemos la figura en el libro de Jonás de la cabeza. Y el Señor le preparó una sombra para la cabeza. Y después se la quitó para que la valore. Amén. Entonces, los pensamientos que el Señor nos va haciendo recibir y entender, nos va renovando el espíritu de nuestra mente. Si nosotros nos quedamos allí y la cosa, vamos a retroceder. Mire, vamos un instante un poquito más allá. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor, ¿eh? Vamos a Eclesiastés, que estamos en Eclesiastés, nos quedamos acá. En Eclesiastés hemos visto el capítulo 2 recién, versículo 11. Yo quiero destacar algo aquí antes de poder avanzar un poquitito más. Mire. Miré yo luego las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad, toda aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Tenemos otras versiones de esto? Vamos a buscar otra versión más. Mira, gloria a Dios. Qué lindo esto. Gracias, Jesús. Mira. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el duro trabajo con que
me habían afanado en hacerlas y aquí todo era vanidad y correr tras el viento. ¿Usted conoce a alguien que alcanzó el viento cuando lo corrió? No, gloria a Dios. No había provecho alguno debajo del sol. Entonces fíjense que él habla de un duro trabajo. Amén. Salomón habla del duro trabajo. Gloria a Dios. Y Cristo cuando vino, ¿qué dijo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vamos a Él y nos quedamos bajo su sombra, ¿amén? Él nos va acompañando en nuestro caminar. Y vamos avanzando hasta poder dejar justamente el riesgo de que el sol nos pegue en la cabeza. Amén. Ay, qué lindo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que aquí ya no se disfruta del trabajo que se hace. ¿Cuánto disfrutan del trabajo que hace? Ni una mano, mira, gloria. Pero fíjense que esto es tremendo, ¿no? Pero alguien puede disfrutar del trabajo que realiza, ¿verdad? Y está todo bien. Pero de repente si se estanca y allí se queda, no estoy hablando de cambiar de trabajo. Estoy hablando de poder renovar el espíritu de nuestra mente. Por favor. Yo recuerdo que en una oportunidad ya estaba, pero no bajo el sol. Amén. Estaba bajo el sol y una lupa tenía arriba de mi cabeza, ¿no? Y recuerdo que encontré un cristiano por el camino, gloria a Dios, y yo lo usé para psicoanalizarme. Entonces le empecé a contar mi problemática. Entonces no lo iba a ver más, gloria a Dios. Bueno, entonces este cristiano me miró y me dijo, mi problema, el problema que yo tenía, era que el trabajo que realizaba me apartaba de la obra de Dios, me apartaba del servicio al Señor. Y yo no aguantaba más, hermano, gloria a Dios. Estaba mal porque el trabajo me absorbía todo el tiempo y digo, yo no nací para esto, ¿qué estoy haciendo acá? Y bueno, y tremendo. Entonces, este hermano me dice, ¿y vos podés cambiar esta realidad ya? No. Porque es tremendo, ¿no? Es tremendo porque los cambios a veces no son inmediatos. No es que voy a decir, bueno, me saco esta camisa y me pongo la otra, ya está. No, a veces para cambiar de situación, porque de repente, sí, bueno, listo, suéltate trabajo. ¿Y con qué comemos? A ver, o sea, no es que decir, ya está. O sea, no, uno tiene que... Y en aquel momento yo me había equivocado. ¿Por qué? Porque tomé una decisión apresurada y me vi envuelto en un trabajo que no era para mí. Y así estaba yo sufriendo, sin calabacera, con el sol sobre mi cabeza, gloria a Dios. Entonces yo estaba mal, contra que Jonás. Se sube este cristiano al taxi. Por eso si usted me ven llorar es porque estoy viendo un taxi por la calle. Se sube un cristiano al taxi y me dice, vamos a la iglesia. ¿Para qué? ¿No? Máscara larga habré puesto yo. El tema es que empezamos charlando por el camino y él me dice, ¿vos podés cambiar esta realidad ya? O sea, ¿podés decir, bueno, mañana me bajo de acá y chao? Y le digo, y no, gloria a Dios. Aunque me había equivocado, pero tampoco podía alargar todo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Entonces, había que cambiar, el Señor me tenía que ayudar a cambiar esa realidad. Y cuando a veces metemos la pata y hacemos lo que no tenemos que hacer y nos involucramos en cosas que no nos debemos involucrar, después para salir no es tan fácil. Aunque te arrepientas y le digas, Señor, sacame, ayúdame, el Señor te saca, amén, te saca, pero te manda el gusano. Te manda el gusano para que sepas, amén, que hay que estar bajo sus sombras en todas las decisiones que se toman. Entonces me dice, bueno, si vos no podés cambiar esta realidad ya, me decía este hermano, ¿por qué no haces de este lugar un pedacito de cielo? Gloria a Dios. Yo lo miré, ¿no? Estaba tan enojado yo, que hasta me dio bronca lo que me dijo, ¿no? Y digo, ¿y yo cómo voy a hacer para...? Tranquilo, hermano, me dice, tranquilo, porque el Señor te va a sacar de acá, quédate tranquilo. Pero mientras te toque estar aquí, tenés que enfrentar esto de otra manera.
Ah, dije, gloria a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Ay, ay, ay. Y usted sabe que fue tremendo. Fue tremendo porque después de esa experiencia que yo tuve, en mi iglesia, en aquella iglesia donde yo me congregaba, se hacía una revista todos los meses, ¿no? La revista de la iglesia, gloria a Dios. Y había ahí distintos pensamientos, reflexiones, bueno, palabras, gloria a Dios. Entonces yo me había comprado en la iglesia la revista y la tenía ahí en el coche, estaba en el asiento adelante. Entonces ese día, después de hablar con el hermano, recuerdo que, digo, no, yo tengo que cambiar esto, porque yo estoy de la mañana a la noche aquí, me estoy afanando, me estoy volviendo loco, no le encuentro sabor a mi trabajo, estoy triste, estoy angustiado y cada vez estoy peor. Entonces me aparté. Le dije, bueno, yo voy a trabajar hasta tal horario, ¿verdad? Y luego voy a tener un tiempito de descanso, voy a ser religioso en esto, lo voy a tomar al pie de la letra, porque antes no, antes yo me afanaba y le daba y 16 horas ahí arriba, gloria a Dios. El tema es que me tomé un tiempo, gloria a Dios, me tomé un tiempito, ¿no? Y ese tiempo me aparté, y cuando me apartaba me iba a un lugar, no es que yo paraba en cualquier lado, me iba a un lugar específico, ¿no? De allí de Capital, gloria a Dios. Y un día yo estoy en ese lugar que llegué, estacioné allí, me empecé a orar, digo, Señor, yo voy a hacer caso a lo que dijo este hermano, no lo entendí demasiado, porque ando medio enojado, pero vos podés estar acá también, ayúdame. Y empecé a orar y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que se llama el Parque Saavedra, ¿verdad? Que está ahí límite con provincia, casi en la General Paz. Entonces yo abro los ojos así, veo una planta hermosa que había allí en el parque, llena de flores blancas y no sé qué planta era. El hecho es que yo me quedé maravillado con esa planta, ¿no? Y detrás de la planta el paisaje allí. Bueno, en este caso, allí tenemos, hay una, creo que es una planta de energía atómica y hay un gran tanque de gas allí cerquita de Constituyentes y General Paz. Bueno, el hecho es que detrás de fondo estaba ese tanque, ¿no? Y en un momento, ¿no?, me quedé así como extasiado, ¿no? Como si algo había pasado, el Señor me había tocado. Y miro así la revista. Y la foto de la portada era ese paisaje. Gloria a Dios. El hecho es que el pastor había hecho la revista y se fue a sacar una foto ahí. Y de fondo tenía la planta esta y tenía todo el paisaje, ¿no? Que lo más notorio era el tanque allí, ese tanque tan grande. Gloria a Dios. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Gloria a Dios. Entonces yo pude entender, nada entendí ahí, pero después me fui a la iglesia. Entonces yo pude entender, ¿no? Porque uno cuando lo hieren en la cabeza no entiende nada. O sea, vos tenés, ¿no? Gloria a Dios. Te agarra el sol, te agarra la calentura, le dicen las abuelas. Te agarra la calentura, ¿para qué te pongo el plato? ¿Cómo es la cosa? Ay, Dios mío, por favor, que el Señor lo reprenda. Pero bueno, el hecho es que yo no entendía nada. Entonces, cuando me fui a la iglesia en un minuto que pude hacerlo, y gloria a Dios, y resulta que me siento ahí en la banca y el pastor abre la Biblia. Y me dice, vamos al libro de Daniel. Y empieza a hablar sobre Daniel a orillas del río Hiddekel. Gloria a Dios. Y él hace mención en esa prédica, no me voy a olvidar jamás, él hace mención el hecho de que ese era el lugar que Daniel tenía para encontrarse con Dios. Era un lugar donde Daniel se apartaba y allí, de hecho, tuvo una visión tremenda en ese lugar, ¿no? Y ahí pude comprender que el Señor me había preparado ese tiempo. Diario, todos los días yo me iba ahí. Gloria al Señor, todos los días. Y parecía mentira, hermano. Parecía mentira porque llegaba la hora, ¿no?, de poder cortar e ir a ese lugar y era donde más trabajo aparecía. Yo apagaba la banderita y me iba, hermano. Gloria a Dios. No me importa. Me importa porque si no, otra vez caigo en la trampa y sigo con el sol sobre mi cabeza. Amén. Por favor. Entonces, y el enemigo me sigue hiriendo, como le pasó a Jonás. Entonces, ahí empecé a levantar
¿Cómo levantar? Si hacías menos plata que antes porque empezabas trabajo. Claro, sí, no estamos hablando económicamente. Gloria a Dios. ¿Vos te acordás de esos días, pastora? Estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuál era nuestra diaria de todos los días? Te voy a decir 5 pesos que no compré ni una zanahoria. No, pero estamos hablando hace unos años atrás y tampoco era mucho dinero, obviamente. Gloria a Dios. Pero el hecho es que si yo trabajaba 8 horas, tenía 5 pesos. Yo trabajaba 16, tenía 5 pesos. Siempre había 5 pesos. Y si tenía más, algo me pasaba por el camino, pero llegaba con 5 pesos. No, un tratamiento terrible de parte del Señor. ¿Amén? Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros comprendamos, hermano mío, que no es que tenemos que crecer porque tenemos que ser sabiondos, porque tenemos que ser experimentados. No, tenemos que crecer porque a medida que crecemos se van ampliando los beneficios en nuestra vida. Nuestra mente cambia. Amén, nuestra manera de pensar cambia. Si nuestra manera de pensar no cambia nuestra vida tampoco, porque nosotros decimos, yo quiero que cambie esto, que cambie aquello, estoy orando para que el Señor cambie aquello, cambie el otro, pero si no cambia la manera de pensar, no cambia nada, hermano. No cambia nada. Es tremendo. Luego de esa experiencia tan poderosa, recuerdo que el Señor me dijo, bueno, ahora sí. Basta de luchar con tus propias fuerzas. Ahora te quiero a tiempo completo para que trabajes para mí. Y yo estaba tan agarrado a los 5 pesos. Sí, hermano, yo estaba tan aferrado a esos 5 pesos. Porque por lo menos eran 5 pesos. Amén. O sea, ¿qué nos enseñaron? ¿No? Con la mentalidad del atrio, ¿no? O más allá del atrio, ¿no? Afuera en el patio exterior. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y vivir por fe es soltar el pajarito que tenés en la mano, ¿no es cierto? Ver los 100 volando lejos tuyo y esperar que el Señor te mande una codorniz, aunque sea. Amén, gloria a Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nunca más tuvimos 5 pesos después de ese tiempo. Pero primero, el sol te tiene que pegar en la cabeza. Gloria a Dios. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta. Si tenemos algunas actitudes, como por ejemplo esta, ¿no? El trabajo que no te sacia, vos estás ahí trabajando y te está hiriendo el sol. Te está hiriendo el sol. Te está haciendo afanar, te está haciendo preocupar, te amarga, te angustia. ¡Ay, Dios mío! Salgamos de acá, por favor. Gloria a Dios. Vamos al libro de Job. Mire qué lindo esto. Capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Qué lindo es el Señor, hermano. Mirá lo que dice Job. Gloria a Dios. Como el ciervo suspira por la sombra. Ay, gloria a Dios. Como el ciervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. El siervo suspira por la sombra. Amén. Cuando hablamos de sombra, hablamos de la cubierta de Dios sobre nuestra mente. Amén. Sobre nuestra mente. La cubierta del Señor, la cobertura del Señor nos da otro panorama de la vida, nos da otro panorama de la realidad. Nos muestra cosas que para nuestros ojos están escondidas, nos muestra un futuro muy distinto, cuando antes a lo mejor pensamos que ni siquiera teníamos futuro. Amén. Como el siervo suspira por la sombra, el jornalero espera el reposo de su trabajo. Ay. Entonces fíjense que aquí las palabras de Job, lo interesante del libro de Job, ¿qué capítulo es? El 7, fíjense. Job tiene 42 capítulos. ¿Cuánto tiene? 42. Durante 37 capítulos el Señor lo escuchó a Job. Usted agarra el libro de Job, lo empieza a leer. Usted se va a dar cuenta que el Señor lo escuchaba sus razonamientos, escuchaba su rezongo, escuchaba sus reflexiones, empezaba a filosofar, empezaba Recién después del capítulo 37 le empieza a hablar. Gloria a Dios. Para finalmente
cambiar toda su realidad en el capítulo 42. Entonces estamos hablando acá donde él estaba. ¿Y de qué hablaba? De la sombra. ¿Por qué? Porque tiene el sol sobre la cabeza y lo está hiriendo. ¿Amén? El ataque para Job fue justamente su comportamiento, su manera de pensar, su fidelidad a Dios. El enemigo quería remover todo eso. El enemigo quería que se despoje Job de su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza de Job? La confianza que tenía en Dios. Amén. Él confiaba en Dios. Él creía en Dios. Entonces, sabía que no tenía que abrir su boca, ni tenía que atribuirle a Dios, dice la Biblia, ningún despropósito. Amén. A su esposa le dijo, vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. El Señor dio, el Señor quitó, y gloria a Dios. Ay, 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 por favor, el que tenga oído, oiga. Ahora mire, hermano, mire. Vamos a Eclesiastés 1, pero ahora vamos al versículo 9. ¡Ay, qué lindo es el Señor! Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada y nuevo, ¿dónde? Debajo del sol. Entonces fíjense que acá Salomón lo que estaba diciendo, con toda la sabiduría que Dios le había dado, él todavía estaba bajo el sol. Qué tremendo, ¿eh? O sea, Salomón, con toda la sabiduría que había recibido de parte del Señor, todavía estaba bajo el sol. No hubo una persona más sabia que él, ni más próspera que él. Sin embargo, él estaba bajo el sol todavía. Ay, ay, ay. Pero fíjense, si nosotros no tenemos tiempo hoy, pero si nos pudiéramos internar en el libro de Cantar de los Cantares, en donde ya estamos bajo la figura del lugar santo, y la cosa cambia. La cosa cambia. Ya habla de otra manera Salomón. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. Estaba enamorado. En el atrio no se enamora nadie. Ay, ay, ay. En el atrio no se enamora nadie. Porque no estás dentro del recinto donde está la luz del Señor. Porque lo que ves en el lugar santo es todo Dios. Mientras estás en el atrio, se desvía la mirada. Entonces, pasar del atrio al lugar santo es una decisión personal. No es que nosotros decimos, bueno, pero primero tenemos que decidirlo. Sí, Señor, yo quiero avanzar. Pese a que estoy como este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Miren esta situación como país hoy. Esta película ya la vimos. Esto ya pasó, ahora va a pasar lo mismo, ahora nos vamos a morir de hambre, todo el mundo está diciendo eso, ¿no? Hermano, abajo el sol vamos a eso. El Señor nos llama a que nosotros avancemos hacia Él, que nosotros podamos avanzar, y cuando uno avanza hacia Él, hermano, entra en el lugar santo, y es como entrar a un lugar desconocido. Vos no vas a entrar con los ojos cerrados a un lugar desconocido, vos vas a querer reconocer el terreno, amén. No estás acostumbrado a esa luz, porque es una luz distinta a la del atrio. El atrio es una luz que nosotros conocemos. Nosotros hemos nacido bajo este sol y conocemos el sol. Amén. Pero no es la luz del Señor. Y mucho menos el lugar santísimo hacia donde vamos. Que allí encontramos la Shekinah del Señor. Allí encontramos no solamente la luz de Cristo, y el poder de su palabra se va revelando a nuestros corazones. Allí está Dios mismo, iluminándolo todo. Es tremendo, hermano. Es tremendo. Entonces vemos, hermano mío, que a medida que Salomón iba avanzando, iba escribiendo. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Mira. Eclesiastés 9:10. Gloria a Dios. Allí estaba Salomón. No había estímulo para Salomón, ¿no? Así que ya sabes, si no hay estímulo, está bajo el sol. Gloria a Dios. Vamos, qué lindo, Eclesiastés, en el capítulo, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Mira. Ay, qué lindo. El capítulo 9 nos vamos. En el capítulo 9, versículo 11. Gloria a Dios. Versículo 9, mire. Gloria al Señor. Fíjense. Ay. Miren lo que dice acá. Goza de la vida con la mujer que amas.
todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo, hay que gozar en el trabajo. Es interesante esto. Amén. Y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Así, pastor, a nadie le gusta trabajar. Hay que trabajar porque es una necesidad. Sí, trabajar es una necesidad. Es necesario trabajar, ¿verdad? Pero, hermano, ¿por qué tenemos que sufrir el trabajo? Y lo sufro por todas las cosas que me pasan, por lo que tengo que vivir, por lo complicado que es todo, ¿no? Tantas cosas nos hacen padecer y nos hacen padecer aún el trabajo. Gloria a Dios. Entonces fíjense que acá hay dos cosas, ¿no? No disfrutar del trabajo y no disfrutar de la mujer que amamos. Amén. Y de alguna manera van relacionados. Pues usted tiene que ver la cara de la pastora cuando yo venía con los 5 pesos. Entonces yo no podía disfrutar del trabajo, ni podía disfrutar de la mujer que amaba, gloria a Dios. Pero fíjense, esto es muy importante, muy importante. No, déjame tranquilo, porque tuve un problema en el trabajo hoy. Ay, vos no sabés qué día el mío. Está todo relacionado, hermano. Bueno, mi amor, pero sentate, tomate un matecito. ¿Qué mate? Déjame, tengo una acidez que me muero, una úlcera, me estoy sacando. Es tremendo, hermano, gloria a Dios. Estamos con el sol en la cabeza. Tenemos el sol en la cabeza. Ahora resulta que la mujer que amamos no va a cambiar. No va a cambiar. Gloria a Dios. Amén. Nuestro pacto es frente a Dios. Es para toda la vida. No va a cambiar, ¿verdad? Y tal vez el trabajo en lo inmediato a lo mejor no cambie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos angustiamos? ¿Nos condolemos? ¿Nos empezamos a tener lástima a nosotros mismos? ¿O qué hacemos? Hermano, tenemos que cambiar la manera de pensar. Y mientras el sol nos siga pegando. Mira lo que dice acá. Me volví, dice Salomón, versículo 11, y vi debajo del sol. Él tenía un problema con el sol. Vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Si nosotros nos ponemos a razonar esto terrenalmente, el que corre más rápido es el que gana. Y el que es más fuerte gana la guerra. Pero Salomón estaba bajo el sol. Y aún así, el Señor mire cómo le muestra las cosas. Gloria a Dios. Ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y acá yo me quiero detener. Tiempo y ocasión. Le acontece. Esto lo dice la Biblia. Esto no es una palabra de fe o de aliento que yo te doy para decirte, hermano, ya vas a salir. No. Acá dice que tiempo y ocasión, una oportunidad tenemos todo. Gloria a Dios. ¿Y cuándo viene, pastor? No sé. Lo que sí sé es que si seguimos bajo el sol va a tardar mucho. Amén. O sea, tenemos que, gloria, buscar la sombra del omnipotente sobre nuestra vida. Amén. Estar bajo ese abrigo, bajo esa sombra. Pero el tiempo y la ocasión le acontecen a todos. El hombre tampoco conoce su tiempo. Nosotros no conocemos nuestro tiempo. ¿Cómo que no? Yo tengo 54. Bueno, si tenés 84, ¿cuánto tenés? Gloria. 34. Amén. O sea, todos conocemos conocemos la edad que tenemos, pero no el tiempo. No el tiempo. Y nuestro verdadero tiempo es cuando el Señor nos llama y nos hace renacer. Ahora, nosotros somos llamados por Dios, Dios nos hace renacer y nosotros poco a poco, a veces en vez de avanzar, vamos retrocediendo. Cuando nosotros retrocedemos, la luz del atrio cada vez va siendo más fuerte. O sea, el sol cada vez va pegando más sobre la cabeza. Y en el libro de Jonás vemos que lo terminó hiriendo ese sol en la cabeza. Vemos que Salomón, cuando andaba ahí, ¿no?, en el atrio también, se sentía de esa manera. Se sentía desanimado, se sentía, ¿no?, con falta de visión también. Se sentía abrumado. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, la asedia
y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Gloria a Dios. La primera vez que yo escuché este versículo, no lo leí, lo escuché. El predicador, ¿saben qué dijo? Al pobre nadie lo escucha. Tremendo, gloria a Dios. Y yo decía, es cierto, al pobre lo menosprecia, no lo escucha nadie, ¿no? Porque es pobre, gloria a Dios. Pero mire lo que está viendo, Acá no está hablando de lo que él veía por el calor del sol, amén. Acá está hablando, mire, vamos a descender un poquito. Versículo 13, vi esta sabiduría y le pareció grande. Amén. O sea, su visión aquí no era solamente terrenal, sino que él pudo ver algo encriptado, encerrado dentro de estos dichos. Dice, dentro de esta figura, dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene un gran rey, la asedia, la sitia, ¿verdad? Y levanta contra ella grandes baluartes. Pero en esa se encuentra un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces fíjense que, si vemos el orden de la palabra, dice que en la ciudad había un hombre pobre pero sabio. Y termina librando a la ciudad con su sabiduría. Y después nadie se acuerda de él. Esto es tremendo. Y fíjense, hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra, trajo redención, trajo salvación, pero nadie se acuerda de Él. Ay. O sea, esto es tremendo, ¿no? Tremendo porque la vez pasada yo escuchaba a una persona muy desilusionada con el Señor a causa de un evento que le ocurrió, que le estaba pasando, ¿no? Y de una manera, no sé cómo llamarlo, no sé si es sarcásticamente, ¿no? Si humorísticamente, no sé por qué hizo esa, pero él dijo, la cruz es como un matafuego. Cuando vos la necesitas, nunca está cargada. Tremendo. Mire la desilusión, ¿no?, que tenía este hombre. Este hombre había perdido a su esposa. Él amaba mucho y el Señor se la llevó, gloria a Dios. Y él no lo podía entender. Pero fíjense que antes de ese evento desgraciado que tuvo que enfrentar, nunca fue a buscar el matafuego. ¿Amén? Tremendo. Lo fue a buscar cuando él lo necesitaba. Entonces, de Dios nadie se acuerda. Y Él ya vino a darlo todo por nosotros. Nosotros somos su pueblo, por eso hacemos memoria de Él. Por eso, fíjense que nos refrescamos la memoria de tanto en tanto. Amén. A través de su bendita palabra, para no olvidarnos de Él. Ay, qué lindo el Señor. Con esto terminamos, mire, gloria a Dios. Fíjense. Eclesiastés 9, dije, 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Gloria a Dios. Ay. Mire. Qué tremendo esto, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Fíjense que cuando yo vivía en Egipto, algunos de ustedes también vivieron en Egipto, cuando yo vivía en Egipto, a mí me enseñaron en Egipto que conforme al lugar, ¿no?, al ambiente donde vos te muevas, va a ser tu futuro. Amén. De hecho, la Biblia dice, si andás con necio vas a ser necio, si andás con sabio vas a ser sabio, ¿no?, respaldándose a veces en esas cuestiones. Pero es interesante esto, porque aquí, yo recuerdo que en Egipto el pensamiento era, bueno, si yo me involucro en esto, que es algo pequeño, de acá no salgo más y no avanzo nunca más. Y yo quería avanzar, ¿verdad? Entonces, yo miraba, bueno, a ver, de repente, no sé, alguna actividad comercial o algún negocio, lo que sea, ¿qué futuro tengo acá? Yo me observaba eso. Podía aceptar un principio pequeño, no había problema, pero yo quería que que tenga futuro por delante, para poder alcanzarlo de alguna manera, ¿verdad? Ese era el desafío.
Ahora, cuando llego a Cristo, me encuentro con otra historia. Me encuentro con esto, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Mi pastor me dice, mira, cuando yo salí de Egipto como vos, él no sabía lo que era trabajar. Amén. Y me dice, ¿sabes cuál fue mi primer trabajo? ¿Cuál? Hacer pozo negro. En mi vida había agarrado una pala y un pico. Y se fue a hacer un pozo negro. Gloria a Dios. Y yo digo, Señor, tené misericordia, por favor. Gloria a Dios, tremendo. Y eso era una pesadilla para mí, porque me acompañaba y digo, Señor, por favor, tené misericordia. Tuvo algo de misericordia. Amén, gloria, algo. Porque imagínense que yo con ese pensamiento arraigado allí, ¿no? O sea, siguiendo el sol, dándome en la cabeza, el Señor me dio una motosierra. Gracias a Dios que no me dio un hacha. Después me la dio el hacha, pero primero me dio una motosierra. Y ese fue el primer trabajo que desarrollé yo en el Señor. En el monte, cortando. Lo cargaba y me lo llevaba. Y después con el hacha, gloria a Dios. Y ustedes saben que tenía un socio yo en ese momento. En el momento que llegaba la etapa del hacha se iba este. Pero usted sabe que a mí jamás se me ocurrió decirle nada, ¿no? Y tiene derecho a decirle, porque si trabajamos juntos. Pero ¿saben por qué yo no le decía nada? Porque yo tenía una convicción tan grande, hermano, de que me lo merecía. ¿Amén? Sí, me lo merecía. Yo me daba cuenta que Dios estaba tratando con mi vida. Entonces, le seguíamos dando. ¿Amén? Gloria. Las ampollas, hermano. ¿Qué si jamás había agarrado una pala, ni un pico, ni nada de eso, ni un hacha, ni nada? ¿Amén? Entonces, y de repente, en aquel momento el diablo me torturaba y me decía, de acá no salís más. Hoy estás con el hacha. Mañana, pero le vas a sacar punta a los escarbadientes acá. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y yo digo, pero y no tengo futuro. Recién había nacido Marinita, y digo, ay, ¿qué le voy a dar de comer? Pero un tormento era un tormento, y yo le daba. Gloria a Dios. Ay, Señor. Pero dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ay, gloria a Dios. Vamos a cortar la ligustrina. O sea, fíjense que esto es tremendo. Miren, después les cuento lo de la ligustrina otro día. El hecho es que si nuestra vida está en las manos del Señor, no importa cuál sea el comienzo, si es pequeño o es grande, el Señor nos llevará a donde nos tenga que llevar. Amén. Y se cumplirá su buen plan si nosotros no le echamos mano a la cosa. Tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que ser sabios. Hay que cumplir tiempos en el Señor, etapas en el Señor. O sea, es una bendición, ¿no? O sea, Cristo sana, claro que sana. Cristo prospera, Cristo prospera. Cristo libera, Cristo libera. Pero Cristo también te cambia. Y si solamente te sana, solamente te libera, solamente te prospera, pues no vas a cambiar nunca. Y a Dios le interesa que vos y yo atravesemos el atrio, pero nos vayamos al lugar santo. Amén. Y nos espera en el lugar santísimo. Entonces Él espera que nosotros avancemos. ¿Cuándo entienden esto? Es Él fue el que le mandó el gusano. No es que tuvo mala suerte Jonás y vino el gusano y se le secó la planta. Se lo mandó Dios porque dice, no, yo así no te quiero ver. Mirá si te vas a quedar cómodo abajo de esta planta porque tenés un poquito de sombra en la cabeza. Tenés que salir de allí. Gloria a Dios. Me están mirando mal, hermano, yo les digo. Vamos al Salmo 121, 5 y 6, vamos a ver, mire. Hermano, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. ¿A qué mano? La derecha. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la derecha y la izquierda? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué se acuerdan? ¿De qué te acuerdas?
La bendición está a la derecha, gloria a Dios, la maldición a la izquierda. Ahora mire, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Amén. Pero cuando el sol te calienta, si vos no haces algo para salir de esa situación, te vas a ir para la izquierda, hermano. Gloria a Dios. Mire, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Gloria a Dios. El sol no te fatigará de día. Porque, por eso que el Señor, fíjense que cuando los libra de Egipto, en Egipto el pueblo sufría. Egipto era oprimido por el enemigo. Y lo primero que hace el Señor, si bien los llevó por el camino del desierto, colocó una nube sobre ellos para protegerlos del sol. Tremendo, por favor. Se ocupaba de ellos en las noches poniendo una columna de fuego para que no pasaran frío. Los acompañaba. Pero el Señor está a la mano derecha. Si nosotros dejamos que la temperatura siga subiendo en la cabeza, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir para la izquierda y ahí nos vamos a encontrar el favor del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano.